Buenos días, señor Cardoso. Cuénteme el motivo de su consulta. Hola, muy buenos días. Vengo a esta consulta porque me enviaron una rutina de la empresa, o sea, rutinaria, y además siento algunas dolencias, como dolor, Ok, donde tengo dolor de pecho, fatiga y sobre todo irritación en la nariz y en los ojos. entiendo. ¿Tiene alguna enfermedad crónica, alérgico a algo, fumar, beber? Que yo sepa, no, nada de eso, soy alguien bastante sano. Usted mencionó que estos exámenes vienen por parte de su empresa. Exacto. ¿En qué trabaja específicamente? Yo trabajo en una empresa de pinturas, para ser más específico en el área de enlatado y sellado Ok. de pinturas, donde estoy expuesto a muchos químicos que desconozco, la verdad. Ya, bueno. Los síntomas que usted menciona pueden tener diferentes orígenes, ya. Entonces, por lo mismo, le vamos a mandar varios órdenes de exámenes, más que nada para descartar posibles causantes y ver si la fuente de origen de estos síntomas es o no su trabajo, ¿ok? Sí. ¿Y de qué se trata eso, análisis o exámenes? Bueno, el más importante es el examen de orina porque ahí se está todo, ¿ok? Y está la orden para que usted pueda ir a la oficina a pedir la hora. Bueno, en el examen de orina usted nos tiene que dar una muestra de orina al final de su jornada laboral. ¿Ya? Al último día, no sé, día viernes o el día que usted termine su jornada, ¿ya? Es importante que el frasco, cuando se lo entregue, obviamente, usted lo manipule de manera limpia, ¿ya? Y cuando lo devuelva tiene que estar cerrado, ¿ok? Para evitar contaminación exterior y esas cosas, ¿ya? Solicité el examen de orina a nuestro paciente Benjamín Cardoso, ya que al ser un trabajador del área de pinturas está constantemente expuesto a diversos compuestos químicos. Por su historial de síntomas, tengo la leve sospecha de que él ha estado expuesto a sileno, el cual es un compuesto tóxico. Por lo mismo, es necesario realizar este tipo de exámenes para saber si está sufriendo intoxicación por medio de este compuesto. Como el sileno se metaboliza en ácido metilhipúrico, el cual se elimina por vía urinaria, es necesario verificar la concentración de este biomarcador. Uno de los puntos más importantes para realizarse este examen es que el trabajador, en este caso el señor Benjamín Cardoso, debería tomar su muestra de orina el último día de su semana laboral, considerando que él trabaja 8 horas diarias y son 5 días laborales, o sea, un día viernes al final de su jornada laboral. Por lo mismo, este examen ayudará a verificar o a determinar ciertas interferencias, como son el uso de medicamentos que contengan ácido benzoico, el consumo de alimentos conservados con benzoato de sodio y también la exposición a otros solventes que generen ciertos síntomas similares en el cuerpo. En este laboratorio trabajamos en base al decreto DS 594. Este se basa en artículos que protegen al trabajador sobre accidentes y de enfermedades causadas por exposición a agentes contaminantes en el trabajo. En el caso de Benjamín, suponemos una contaminación por sileno. Este es un compuesto aromático que presenta 3 formas isoméricas. Estas se diferencian por la posición relativa en los grupos metilos en el anillo bencénico. Está el ortosileno, metasileno y parasileno. Estos 3 compuestos están presentes en los productos comerciales como la pintura. Industrialmente, el sileno se obtiene en mayor medida por procesos de refinación de petróleo y de forma natural se encuentra en el petróleo crudo y en el alquitrán. También puede generarse en pequeñas cantidades durante eventos de combustión, como los incendios forestales. En condiciones normales se presenta como un líquido incoloro, inflamable y con un característico olor dulce. El principal uso del sileno es como disolvente en sectores industriales de impresión, el caucho y el cuero. De igual manera, se emplea como agente limpiador y diluyente en la formulación de pinturas y barnices, que es donde trabaja nuestro paciente. Y en menor medida tiene aplicaciones en la industria de producción de plásticos, fibras sintéticas y productos químicos, además de revestimientos para textiles y papel. En cuanto a sus propiedades físico-químicas, el sileno presenta alta volatilidad e inflamabilidad. Es miscible en alcohol y numerosos solventes orgánicos. Su olor puede ser detectado por la mayoría de las personas cuando está presente en el aire en concentraciones de 0.08 a 3.7 ppm y en el agua en concentraciones que oscilan entre los 0.53 y 1.1 ppm. Sobre el tratamiento de las muestras de orina, para asegurar la fiabilidad de los resultados, esta debe ser tomada al finalizar el turno laboral. El proceso se inicia desde la recogida, se deja caer la orina en frascos de plástico con cierre hermético.
Si se necesita analizar dentro de las siguientes 24 horas, se enfría a 4 grados Celsius aproximadamente. Cuando los estudios requieren mantener la muestra durante periodos de tiempo más largos, esta debe ser congelada. El tiempo máximo para realizar el análisis es de 8 días desde la recogida de la muestra, ya que las concentraciones de los analíticos cambian con el paso de los días, debido a diversos factores como la degradación de los componentes orgánicos, la contaminación bacteriana y la pérdida de sustancias volátiles. Antes de proceder al análisis de la muestra, esta debe estar a temperatura ambiente. La orina se homogeniza por agitación y se filtra utilizando un filtro de 0.45 micrómetros para evitar que pasen a la columna sólidos que puedan estropearla. Se deposita en el vial aproximadamente 1 ml de orina filtrada y se inyecta directamente en el HPLC sin ningún tratamiento adicional. Para detectar intoxicación por xileno, se analiza la presencia de ácido metilhipúrico en orina mediante HPLC, acoplado a espectroscopía de masas, usando un instrumento Shimadzu LSMS 2010. Este instrumento permite separar, identificar y cuantificar compuestos en concentraciones muy bajas. El sistema cuenta con una bomba de alta presión, inyector automático, columna, fuente de ionización, analizador de masas y detector. Todo controlado con el software Lab Solutions, donde se configuran los métodos y se visualizan los resultados. La fase móvil se prepara mezclando 50 ml de metanol, 10 ml de ácido acético y agua filtrada hasta completar 1 litro. Esta mezcla se desgasifica con helio para evitar interferencias. La muestra de orina se deja a temperatura ambiente, se agita, se filtra y con un filtro de 0,45 micrómetros se deposita en 1 ml en un vial, inyectándose directamente sin tratamiento adicional. Durante el análisis se inyectan 2 microlitros de muestra utilizando una columna C18 de 250 milímetros por 2.1 milímetros con partículas de 5 micrómetros, ideal para compuestos como el xileno. Además se utiliza como ácido fórmico al 0,1% en agua y acetronilo como fase móvil para mejorar la ionización y la definición de los picos. El sistema se calibra automáticamente con la función AutoTune, que ajusta parámetros como el voltaje, temperatura y polaridad para obtener mejores resultados. La exposición al xileno puede provocar una serie de síntomas que varían según la cantidad y tiempo de contacto con esta sustancia. Entre los efectos más comunes se encuentran la irritación en ojos, piel, nariz y garganta, así como náuseas, dificultad para respirar y alteraciones en función pulmonar. También puede generar síntomas neurológicos como dolor de cabeza, mareos, confusión, pérdida de equilibrio, problemas de memoria y coordinación muscular. A nivel sistémico, el xileno puede dañar órganos como el hígado y los riñones, y tanto la exposición breve como prolongada puede afectar gravemente al sistema nervioso central. Cuando la exposición es prolongada o frecuente, pueden desarrollarse enfermedades como hepatitis tóxica, insuficiencia renal, neuropatías periféricas, neurotoxicidad crónica y trastornos respiratorios como bronquitis crónica o asma ocupacional. También existe el riesgo de desarrollar dermatitis por contacto, quienes manipulan productos con xileno sin protección. Si bien el cuerpo elimina el xileno rápidamente, la exposición continua puede producir acumulación de daños en órganos clave, por lo que es importante monitorear los niveles de exposición, especialmente en trabajadores industriales o personas que manipulan solventes frecuentemente. El UHPLC o cromatografía líquida de alta presión se ha convertido en una herramienta fundamental en el análisis químico avanzado, a diferencia del HPLC tradicional que opera en presiones típicamente inferiores a 40 megapascales. El UHPLC utiliza una bomba de doble embolo que puede alcanzar hasta los 130. Esta mayor presión es posible gracias a las mejoras dentro del diseño de la bomba y en el uso de materiales mucho más resistentes, como en el acero inoxidable, que también se emplea en las columnas que pueden soportar estas fuerzas. Esta capacidad de alta presión no solo extiende la vida útil del sistema, sino que también permite separaciones mucho más rápidas y eficientes, ideales para el análisis preciso en menos tiempo. Una de las principales ventajas que tiene el UHPLC es que utiliza columnas con partículas mucho más pequeñas, típicamente menores a 2 micrómetros, como las columnas de tipo C18. Esto aumenta considerablemente la eficiencia de separación al proporcionar una mayor área superficial y un menor trayecto de difusión para los analitos. Las longitudes de estas columnas suelen oscilar entre los 50 y los 150 milímetros, adaptándose bien a los compuestos ligeramente polares, como en el ácido metilhipúrico, que es un biomarcador muy importante para el monitoreo de exposición a solventes industriales en la toxicología ocupacional. En cuanto al volumen de inyección, el UHPLC opera generalmente entre los 1 y 5 microlitros para evitar las sobrecargas, lo que es crucial para mantener la resolución y la precisión del análisis.
Además, su mezclador de gradiente tiene un volumen reducido de apenas unos 20 microlitros, lo que minimiza el tiempo de estabilización y permite cambios mucho más rápidos en la composición de la fase móvil, mejorando tanto la eficiencia como la reproducibilidad del método. Esto contrasta con el HPLC, donde el sistema de gradientes son más voluminosos y menos precisos, los que a menudo resulta en picos mucho más anchos y en separaciones menos nítidas. Para la fase móvil se pueden usar mezclas similares a las del HPLC, como combinaciones de acetonitrilo, metanol y agua, frecuentemente acidificadas con ácidos como el ácido fórmico o el trifluoroacético. Estos aditivos ayudan a mejorar la ionización y a reducir las interferencias, optimizando tanto la sensibilidad como la resolución de los picos. Esto es especialmente importante cuando se analizan los biomarcadores como el ácido metilipúrico en la orina, donde se requiere una detección precisa para evaluar la exposición ocupacional. El muestrador automático en estos sistemas, como el modelo SIL-30AC en el Shimadzu LC30AD, está diseñado para minimizar las contaminaciones cruzadas y asegurar las inyecciones precisas, otro factor que es crítico en el análisis de las trazas. En resumen, el UHPLC ofrece ventajas mucho más claras en velocidad, sensibilidad y resolución comparado con el HPLC tradicional, haciéndolo ideal para las aplicaciones toxicológicas, farmacéuticas y en el control de la calidad, donde se requieren resultados mucho más rápidos y precisos. Los patrones y curvas de calibración son esenciales en la cualificación y cuantificación de un analito en una muestra. En este caso, solo estamos hablando de un proceso que se considera cuantificación. Con respecto a la curva de calibrado, su realización es un proceso que toma ciertos pasos, pero antes de comenzar con la misma, se debe realizar una muestra. Esta se debe dejar a temperatura ambiente. La orina se homogeneiza por agitación y se utiliza un filtro de 0,45 micrómetros para evitar que sólidos pasen a la columna y puedan estropearla o dañarla. Se deposita en el vial que es de interés la muestra de orina de 1 ml de la misma filtrada y posterior se inyecta directamente en el cromatógrafo sin ningún tratamiento especial. Una vez se prepara la muestra para empezar con las curvas, se prepara una disolución donde se pesan 0,200 gramos de ácido metilipúrico y luego se disuelven en la cantidad mínima posible de etanol con la ayuda de un baño de ultrasonidos y se termina forando con agua en un volumen total de 50 ml. Esta disolución resultante será de 3 gramos partido por litro para los ácidos orto y parametilipúrico. Posterior a esta disolución de trabajo y mediante diluciones en agua, se preparan al menos 6 patrones de calibración que debieran cubrir el intervalo de las concentraciones de la muestra a analizar. El análisis, patrones y blanco, todo se lleva a cabo inyectando a la columna 2 microlitros, cada uno cuadruplicado por la cuantificación. Se utiliza el valor medio de las 4 inyecciones. Mediante esto, se miden las curvas de calibración. Gracias a los resultados obtenidos, se permite trazar una curva considerando la altura de sus pics frente a sus respectivas concentraciones de gramos partidos por litro. El límite máximo se incluye en la curva de calibración, ya que se compara con este. Debe estar en el centro de la curva y se toman puntos equidistantes. Hay 2 conceptos que se deben tomar en cuenta, los cuales son el rango de trabajo y la linealidad. El primero se considera un intervalo de concentraciones y es arbitrario, lo que significa que tiene el valor que nosotros le queramos dar o que nosotros veamos el interés. Y la linealidad es donde R cuadrado debería ser igual a 0,99. Suele ser más acotado que el rango de trabajo. Luego de esto, se determina el límite de detección y el límite de cuantificación. Considerando la interferencia, el ácido hipúrico se encuentra en cualquier persona y se deben hacer pics separados, uno para ácido metilhipúrico y el otro para ácido hipúrico solamente. La fase inmóvil polar, relleno de la columna polar propiamente tal, se debe inyectar el blanco entre las mediaciones para verificar que no quede nada retenido de la columna. Si hay señal, al pasar el blanco se debe dejar en la fase móvil y no tener interferencias. Muy bien, señor Benjamín, de acuerdo con los exámenes realizados y también con su respectivo análisis, haciendo una comparación con los parámetros indicados por el IST, usted estaría sufriendo una intoxicación por sileno. Esto más que nada se debe a que la concentración detectada de ácido metilhipúrico en su muestra de orina sobrepasa los 1,5 gramos por litro de la orina total. Esto ya se considera una concentración muy riesgosa para su salud, ¿ok? Por lo cual le voy a recetar una receta médica para que pueda guardar reposo y también voy a hacer un archivo o más que nada un documento, más que nada para que su empresa pueda hacer una regularización respecto a la toxicología que se emana de cada compuesto utilizado, más que nada para que su salud ya no se vea más perjudicada ni tampoco la de sus compañeros. Eso sería.
Gracias a la doctora Bárbara supe que estuve expuesto a un compuesto tóxico presente en los materiales que yo utilizo en mi día a día del trabajo, como puede ser la pintura del disolvente. Este compuesto, llamado silino, lo absorbí a través de la vía respiratoria, a través de mucosidad presente en los pulmones, lo cual puede comprometer en una alta dosis un riesgo a mi salud directamente, ya que si este sobrepasa los 1.5 gramos, esto podríamos suponer una intoxicación, lo cual podría llevarme a una irritación en la piel, inflamación en la garganta, irritación incluso hasta el lobo. Además de hablar de desarrollar dolor de cabeza, mareos, incluso hasta afectar a mi sistema nervioso. Por eso agradezco el diagnóstico rápido de la doctora Bárbara para haber solucionado esto y así haber tomado las medidas necesarias para que no ocurriera eso. Por ejemplo, la utilización de mascarilla con filtro y guantes.